¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la segunda sesión para el aula de avanzado. Bien, el tema que vamos a trabajar es tejido conectivo o también llamado tejido conjuntivo. Bien, entonces para dar inicio a esta clase, pues tenemos que entender un poco de las características de este tejido. Número 1, el tejido conectivo o conjuntivo va a presentar diversos tipos de célula. Entonces, en pocas palabras, es un tejido muy abundante en el cuerpo humano. Además, tiene alta capacidad de regeneración, pero son poco especializadas. Su sustancia intercelular es muy abundante, se encuentra muy inervada con varias neuronas, y además vamos a ver también que presenta vasos sanguíneos, o sea, en pocas palabras, es vascularizada. Vamos a ver que la sustancia intercelular pues está formada por una parte amorfa, una sustancia amorfa, y por fibras conjuntivas. Lo vamos a ver en un momento. También mencionar un poco sus funciones. La función del tejido conectivo es brindar soporte, cubre casi todos los órganos, por también le decimos sistema tejido de relleno. Proporciona nutrición y sirve como almacén. Quiere decir que suele también almacenar triglicéridos como gotas de grasa, bueno, y así formar parte de lo que llamamos la grasa corporal, ¿no? Confiere también protección y defensas inmunológicas. Quiere decir que forma parte de nuestra protección ante agentes patógenos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los leucocitos, también son llamados glóbulos blancos, que nos protegen contra agentes infecciosos. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces la sustancia o matriz extracelular del tejido. El tejido tiene dos porciones, la porción forme y la porción amorfa. La porción forme se refiere a las fibras que contiene esta sustancia extracelular. Tiene fibras colágenas, tiene fibras reticulares y tiene fibras elásticas. Vamos a mencionar un poco de cada una de ellas. Las fibras colágenas, por ejemplo, son las más abundantes y además, como dice el nombre, está formado por colágeno, lo cual le permite que tengan un estiramiento o al menos le brinda resistencia a un estiramiento, ¿no?, del tejido. Las fibras reticulares, a diferencia de las colágenas, están formadas por una proteína llamada reticulina. Además son más delicadas y se encuentran formando una malla fina que sirve como un armazón de órganos. Por ejemplo, vasos, ganglios linfáticos, médula ósea o timo. Las fibras elásticas, como su nombre lo dice, la proteína que lo conforma es la famosa elastina. Esta fibra, vamos a ver, que le va a brindar al tejido, pues como dice el nombre, flexibilidad, ¿no? Que ésta sea un poco más extendible y de esa forma, pues, por ejemplo, en las paredes arteriales puede resistir cierta fricción o cierta presión que se da cuando pasa la sangre por el vaso, ¿no? Bien, en la parte de la porción amorfa, el principal componente de esta porción amorfa es como dice la letra A, los glucosaminoglucanos y las proteínas. Recordar que la sustancia amorfa, también llamada fundamental amorfa, es incolora, transparente y homogénea. Bien, entonces pasamos al tejido, ¿no?, y sus componentes. El tejido conectivo, entonces te decía que estaba formado por células y matriz extracelular. Esta matriz extracelular, como decía hace un momento, tiene fibras colágena, reticular y elástica. Recuerda que la colágena es la más resistente. Es un resumen de lo que expliqué hace un momento en la diapositiva anterior. La reticular viene a ser la más delicada. La elástica viene a ser la más flexible, ¿no? La sustancia fundamental o amorfa que mencioné hace un momento, la parte orgánica pues son las proteínas y la parte inorgánica pues es el agua y los iones. Entonces, lo que estoy dando énfasis en este mapa es hablar sobre la matriz extracelular, lo que mencioné hace un momento, pero un poco resumido. Bien, seguimos. Como te decía, este tejido tiene varias células. Voy a mencionar algunas que son las más importantes. Por ejemplo, las células mesenquimales, también conocida como la famosa stem cell. Estas células stem cell son llamadas células también madre.
son totipotenciales, quiere decir que tiene alta capacidad de regeneración. Además, es la célula capaz de originar al resto de células, ¿no? Por eso decimos la célula madre. Otra célula es el fibroblasto, la célula que representa más al tejido, ya que su principal función es producir las fibras conjuntivas y las sustancias intercelular, también va extracelular. Ya, no olvides que el fibroblasto forma las fibras conjuntivas y las sustancias intercelulares. Pues lo he puesto en negrita para que tengas, ¿no?, que recordar eso y no olvidar. El fibrocito, bueno, es aquella célula joven que luego madura a fibroblasto. Bien, el adipocito, también llamada célula adiposa, son aquellas que almacenan grasas, las grasas que son conocidas como los triglicéridos. Bien, seguimos con los macrófagos, o también llamada histiocitos. El nombre de macro, bueno, sabemos que es grande, y fago quiere decir come. Estas células se encargan de fagocitar a bacterias que ingresan a nuestro organismo. En pocas palabras, se comportan como una especie de protectores del organismo. ¿Para qué? Para comer a aquellos agentes que vienen a invadir a nuestro organismo. Otro tenemos los mastocitos, también tenemos las células cebada. Este mastocito o célula cebada, joven, es importante porque básicamente produce sustancias. Por ejemplo, contiene histamina y la famosa heparina. La histamina, recuerda que es un causante de los síntomas alérgicos, y la heparina se comporta como un anticoagulante. Cuando yo digo que la histamina es un causante de los síntomas alérgicos, me refiero, joven, por ejemplo, cuando de pronto ingresa a tus fosas nasales, por ejemplo, una partícula de polvo, o a tus vías respiratorias, que es lo mismo en este caso. ¿Qué sucede? Sucede que el mismo cuerpo lo que hace es liberar histamina para que esa partícula que ha ingresado a nuestras vías respiratorias, ¿no?, y no pueda seguir pasando a nuestros pulmones, pues de alguna forma tiene que liberar o expulsar esa partícula. Entonces la histamina empieza a producir este síntoma de alergia para poder producir el famoso, en este caso, el estornudo, para liberar esta partícula. Y la heparina se comporta como un anticoagulante. Seguimos con otra célula llamada el plasmocito o célula plasmática. Este plasmocito es importantísimo, joven, porque secreta anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Forma defensas para el organismo y tiene respuestas a infecciones bacterianas. Quiere decir que cuando ingresa bacterias al cuerpo, pues tiene la capacidad de empezar a producir anticuerpos para defendernos, ¿no? Bien, hasta ahí entonces expliqué las partes, ¿no? Los tipos de células y sus funciones. Bien, acá en esta imagen representamos a una célula y a las diferentes células que va a producir. Que en el stem cell produce el resto de células. Seguimos. Bien, entonces vamos a clasificar este tejido en dos: el propiamente dicho y el especializado. El propiamente dicho, jóvenes, se clasifica en generales y especiales. El general, o también conocido general, y vamos a ver que dentro de él están el laxo y el denso. El especial, el adiposo. La otra parte es el tejido conectivo especializado. Ahí encontramos varios tipos de tejido: el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, el hematopoyético, ¿no? Pero lo que nos interesa el día de hoy en esta clase es hablar del número 1, o sea, propiamente dicho. Entonces nos vamos a enfocar en los generales y en los especiales, o sea, laxo, denso y adiposo. El resto lo vamos a ver en las otras clases que vamos a tener más adelante. Entonces empezamos con propiamente dicho. Esta clase, propiamente dicho, vamos a ver que... Bien, entonces tenemos esta clasificación de propiamente dicho, generales, número 1, ¿no? Laxo y denso. Esta parte es un poco introductoria a lo que voy a explicar más adelante. Lo más importante es el laxo y el denso. El laxo, vamos a ver que es un tejido de relleno, el más abundante debajo de la piel, formando la dermis, que es parte de la epidermis. Y el denso, que lo encontramos en los ligamentos y los tendones. Este está formado por fibrocitos y fibras de colágeno. Vamos a entrar un poco más en esa parte. Explicamos entonces cómo es el laxo. El laxo también es llamado areolar. Es el tejido, como te decía, el más abundante. Además, es de consistencia blanda, delicado y poco resistente. Lo encontramos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos y nervios. Te comentaba que se localiza debajo de los epitelios, formando parte de la dermis, ¿no? También podemos encontrar en las vías respiratorias y digestivas.
Bien, entonces ahí tenemos una imagen, ¿no?, del tejido laxo o areolar. El otro tejido es el tejido denso. El tejido denso tiene también una mayor proporción de fibras colágenas y menos cantidad de células. Aquí vamos a ver que hay dos tipos. Recuerda que estos tienen la capacidad de resistir tensiones, ¿ya? Bien, hay dos tipos de denso, el denso modelado y el denso no modelado. Al denso modelado también se le dice regular y al no modelado se le dice irregular. El denso modelado presenta fibras colágenas gruesas orientadas de forma paralela, que son como rectas paralelas, ¿no?, que no son cruzadas, porque vamos a ver en otro caso que sí se cruzan. Bien, entonces como hilos largos. Ahora, este tipo de tejido conectivo denso, regular o modelado es resistente a la tensión y lo podemos encontrar, por ejemplo, en los tendones, ¿no? Los tendones, los ligamentos. Esa parte es muy importante, ha venido con preguntas San Marcos. El tejido conectivo denso no modelado, vamos a ver, que también llamado irregular, contiene fibras colágenas que se disponen en diferentes direcciones, o sea, en este caso los paralelos se cruzan. En este tipo de tejido vamos a ver que en este caso también resiste la tensión, pero no tanto como la regular. ¿Dónde lo encontramos? En la dermis profunda. Recuerda que el laxo se encontraba en la dermis también, pero es dermis superficial. Un momento vamos a ver una imagen para que te des cuenta. Entonces, la dermis profunda encontramos el tejido conectivo denso no modelado, también llamado irregular. También lo podemos encontrar en la cápsula del vaso, testículos, ovario, hígado, ¿no?, riñón y pericondrio. Bien. Entonces, en esta imagen vamos a ver los tipos de tejido, ¿no?, y diferenciarlo. Por ejemplo, mira, en la parte de la derecha de la imagen, tenemos la estructura del tejido conectivo denso irregular, o sea, con las paralelas entrecruzadas, ¿no? En cambio, en la otra sí son rectas, no se cruzan. Entonces, el denso regular es paralelo y el denso irregular, vamos a ver que sí está entrecruzado. ¿Ya? Importante saber eso. ¿Cuál es más resistente? El conectivo denso regular. Bien, hay dos más que no son tan importantes mencionarlo, pero bueno, vamos a comentarlo también. El tejido conectivo elástico está constituido también por fibras elásticas y lo podemos encontrar, por ejemplo, en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, en el ligamento suspensorio del pene y en la pared de los grandes vasos sanguíneos, aquellos que pueden resistir gran cantidad de presión sobre el vaso, por ejemplo la aorta, ¿no? Tiene tejido elástico. El tejido reticular, vamos a ver que tiene también colágeno de tipo 3, fibroblastos y además lo podemos encontrar formando el armazón de los órganos hematopoyéticos, por ejemplo el vaso, ganglios linfáticos y la médula ósea. Ahí tenemos, mira cómo es el tejido elástico, ¿no? Tiene capacidad de ser flexible y el reticular pues que es un poco más delicado, ¿no? Bien, seguimos. Bien, te decía que en esta imagen, por ejemplo en la piel, podemos ver que la piel tiene tres partes, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cuando te hablaba acerca del tejido conectivo, por ejemplo el laxo, le podemos encontrar la dermis superficial, que se refiere a la que está cerca a la epidermis. Y el tejido conectivo que te decía, el denso, regular, es el que está debajo, o sea, es la dermis que está más cerca a la hipodermis. O sea, hay superficial y hay profunda, ¿no? Bien, entonces acá en claro ese nombre ya, dermis superficial en el laxo y dermis y tejido conectivo denso en la dermis superficial, perdón, la dermis profunda. Bien, el otro tejido es el tejido especial, el adiposo. Este tejido adiposo, jóvenes, es importante poder mencionarlo. Por ejemplo, cuando una persona sube de peso, ¿no?, ya sea por el consumo excesivo de grasas, ¿dónde se va esa grasa? Pues esa grasa se suele almacenar dentro del cuerpo, dentro de unas células llamadas adipocitos. El conjunto de estos adipocitos lleva el nombre de tejido adiposo, lo que algunos le dicen, ¿no?, la famosa guatita. Bueno, esa guatita está formada por tejido adiposo. Este tejido adiposo, hay dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo amarillo y el tejido adiposo pardo. Voy a mencionar primero el tejido adiposo amarillo. Es el que justo está en la imagen. Este tejido adiposo te das cuenta que, mira, si notas la imagen, hay una célula que está toda llenecita de una gota de grasa. Y a un costadito hay un puntito que viene a ser el núcleo. ¿Qué vamos a ver ahí? Por ejemplo,
Ese tejido le dicen unilocular porque la vacuola está llenecita de una gota de grasa, que es triglicérido, ¿ya? Y el núcleo está a un costadito, o sea, el núcleo es periférico, porque está tan llena la gota de grasa que vamos a ver. Por eso decimos que el tejido entonces es unilocular porque tiene una sola vacuola llena de grasa. También le dicen, recuerda, amarillo o le dicen blanco, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar este tejido? Uno, que almacena energía y se comporta como un aislamiento. Un aislamiento en el caso, un aislante térmico que nos permite mantenernos calientes y además sirve también como relleno. Bien, seguimos. Otro tejido es el tejido adiposo pardo. Ese tejido adiposo pardo solamente está presente en el feto y en el recién nacido. Si te das cuenta, aquí hay varias gotitas de grasa. Quiere decir que aquí es multilocular, tiene varias gotas y en el centro se encuentra el núcleo. O sea, podemos decir que el núcleo es central y hacia los costados están las gotas de grasa. Por eso es multilocular, porque tiene varios lóculos llenos de gotas de grasa. Esto es importante, jóvenes, porque, por ejemplo, en el feto recién nacido, ese tejido les permite mantenerlos calientes. Tú sabes que el bebé, obviamente, el feto que está en el cuerpo de la madre está desnudo. Entonces, ¿cómo es que se mantiene caliente? Es gracias a este tejido adiposo pardo. Esas gotas de grasa, que son varias dentro de una célula, permiten mantener ese calor o producción de calor. Bien. Vamos a ver la última parte, que es la dirigida. En esta dirigida, jóvenes, vamos a desarrollarla. Empezamos con la número 1. Dice, célula conectiva con acción fagocítica. Entonces, ¿quién te comentaba que había una célula que se encargaba de comer, fagocitar, ¿no? Era alguien grande, macrófago, así es. 1 sería la D. 2. No corresponde a una función del tejido conectivo. Sostén, sí, ¿no? Porque forma parte del tejido óseo, sostén. Defensa, claro, como tiene anticuerpos, nos defienden. Almacén, claro, como el tejido adiposo. ¿Qué más? Reparación de lesiones, también, claro, ¿no? Fibroblastos reparan lesiones. Irritabilidad, no es una función. Clave sería la E. 3. En la pared de las grandes arterias como la aorta podemos encontrar un tejido conectivo de tipo. En la aorta, jóvenes, recuerda que es un tejido muy grande y resistente. En este caso vamos a ver que el tejido que lo conforma, vamos a ver, la 3 sería entonces en ese caso la pared de las grandes arterias como la aorta podemos encontrar un tejido conectivo de tipo adiposo elástico, claro, para que pueda resistir. 3B. Ahí creo que en la clave he puesto 3E, una corrección, ya sería la 3B. 4. La alergia es provocada por la histamina, compuesto liberado por una célula llamada. Te hablaba que había una célula que produce histamina y heparina. La histamina se encargaba de presentar los cuadros de alergia para responder ante el ingreso de unas partículas, ¿no? Como por ejemplo la partícula de polvo. Entonces, ¿hay quién podía ser? El mastocito, también más célula cebada. 5. La célula adiposa en la grasa parda, adiposa, acá vamos a mencionar justo eso, la grasa parda, tiene una gota de grasa, presenta un núcleo central, este tipo unilocular, una sola gota. No, la clave, ¿cuál sería aquí? La B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un núcleo central. Las demás forman parte del tejido adiposo amarillo o blanco también llamado. 6. Encontramos abundantes fibras colágenas paralelas. Aquí me había mencionado justo eso. Eran los tendones y los ligamentos, así es, ¿no? Presentaban fibras colágenas paralelas, muy resistentes. 7. Se encuentra formando parte de la lámina propia de las mucosas. Aquí tenemos al tejido laxo, así es, tejido laxo. Los anticuerpos, son células de defensa, provocan la alergia, actúan como anticoagulantes, son secretados por plasmocitos, pero no, la clave es la A, así es, defensa. 9. La cápsula de Gleason, que es una cápsula que envuelve el hígado, está compuesta por tejido de tipo, ahí sería la clave B, tejido denso, ¿ya? Si retrocedes a las diapositivas vas a encontrar ahí los ejemplos, ¿no? Con lo que había mencionado hace un momento. 10. Su función es la producción de la sustancia intracelular.
Tenemos ahí, ¿quién? El fibroblasto, lo mencioné hace un momento. También formaba las fibras colágenas, ¿no? Las fibras elásticas, las fibras reticulares. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos visto todo lo que es el tejido conectivo en la primera parte. La siguiente clase vamos a trabajar lo que es el tejido conectivo especializado, donde vamos a ver el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo y el tejido hematopoyético. Entonces, les dejo y no olviden trabajar su tarea domiciliaria. Cualquier duda, ya saben, pueden consultar por el internet. Nos vemos, cuídense mucho, un fuerte abrazo, chao.